Hola gente, en este video vamos a instalar Ignition en Ignition estándar. Vamos a mostrar cómo también se instala Ignition Edge y el diseñador de Ignition para poder comenzar a desarrollar esos proyectos que nos interesa desarrollar. Entonces, para obtener Ignition, el instalador, lo primero que vamos a hacer es ir a inductiveautomation.com slash downloads, y esa página automáticamente nos va a llevar al sitio de descarga de Ignition, el cual está optimizado para de una vez decirnos: ok, estamos usando Windows, entonces vamos a ir a descargar Windows. Aquí también nos da el instalador y aquí podemos ver la versión que vamos a instalar, que es la última versión o la versión más actual. Si necesitamos una versión anterior, mucho más viejita tal vez, podemos venir a Version Archive y buscar la versión que necesitamos instalar. Y incluso Ignition o Inductive Automation guarda la versión más vieja que veo aquí, es la de 7.3, que fue lanzada el 5 de octubre del 2011. Entonces realmente guardan versiones bastante anteriores. Volviendo a la página de descargas, vamos a darle clic a este botón de Download for Windows. En el caso de que tengamos Windows, si queremos en Linux o en Mac, simplemente también vamos a poder ir acá y aquí voy a tener todas las opciones de Windows, Linux, Mac, para procesadores ARM, y puedo inclusive descargar módulos específicos, que eso ya lo vamos a ver. Entonces en mi caso voy a descargar el instalador de Ignition estándar. Ya con Ignition descargado, vamos a, a mí me gusta abrir la carpeta para darle clic y correr como administrador. Entonces ahora vamos a empezar a instalar Ignition y nos aparece una ventana de bienvenida, el wizard de instalación. En el wizard de instalación vamos a darle siguiente. Podemos ubicarlo donde nos guste más, y el Gateway Service Name también podemos dejarlo en Ignition, que es el por defecto. La instalación típica trae los módulos más importantes, los módulos principales, entonces creo que eso lo podemos dejar así como está y vamos a instalar. Entonces eso toma unos 3 minutos. Voy a dejar corriendo un poco el instalador para que ustedes vean que es una instalación bastante rápida y bastante práctico, ¿verdad? Porque así podemos echar a andar unas pruebas o hacer un desarrollo sin necesidad de estar haciendo toda una instalación tortuosa, o pues estar tomando, nos puede tomar, qué sé yo, medio día o una hora haciendo esta instalación. Realmente es una instalación bastante rápida, que bueno, ya aquí terminó y vamos a darle finish para que comience a iniciar el servicio de Ignition, un servicio en este caso de Windows. Entonces él luego de hacer el wizard de instalación, va a iniciar que es el commissioning. Entonces en commission yo puedo indicar si vamos a hacer una instalación de edición estándar, una instalación de edición Edge y una instalación de edición Maker. En este caso yo voy a elegir la estándar. Sin embargo, veamos que con ese instalador yo puedo instalar la edición Edge. La diferencia van a ser las características a las cuales yo voy a tener disponibles según la licencia. El License Software Agreement o el acuerdo de software de licencia. Vamos a darle Next. Aquí podemos escoger el usuario y la contraseña que va a tener nuestro servidor principal, nuestro gateway. Esto no se tiene que quedar así como está, podemos cambiarlo. Pero esto nos va a servir para, en este caso voy a poner una contraseña sencilla, 1234 y luego 1234.
que me va a indicar que es una contraseña pobre, pero aquí lo importante es nada más instalar el software. Luego vamos a ver el tema de la contraseña. Aquí podemos definir los puertos. Yo uso la instalación por defecto, pero en nuestra planta o en nuestra fábrica es bueno conversar con la gente de redes y la gente de TI para entender cuáles son los puertos adecuados para esta instalación. Y vamos a lanzar el gateway. Realmente, como decía, es una instalación bastante sencilla. Aquí voy a cerrar esta carpeta que ya no la necesito. Y vamos a estar corriendo Ignition bastante pronto para mostrarles cómo se instala tanto el Quick Start, que es una serie de demos o simuladores que ya pueden venir preinstalados si así lo necesitamos, ¿verdad? Si estamos aprendiendo a usar Ignition, si queremos ver cómo jugar un poco con tags, cómo desarrollar algunas pantallas, y vamos a ver cómo desarrollar, bueno, cómo instalar el diseñador para empezar a desarrollar. Ahora sí, vamos a recibir esta notificación de Quick Start. Entonces, Quick Start es una opción que tenemos como usuarios de Ignition para tener una aplicación ejemplo, un simulador de dispositivos, unos tags, ¿verdad? En este caso, y tag historia, y una bitácora de alarmas interna. En este caso le voy a dar Quickstart. Aquí hay un comentario muy interesante. El Quickstart viene con una base de datos interna que se llama SQLite, ya lista. Entonces, si estamos empezando a usar Ignition, les recomiendo usar esto para no tener que estar configurando la base de datos de buenas a primeras. Si queremos, obviamente, echar a andar y configurar una base de datos con el Ignition y ya tenemos, no sé, MySQL o Microsoft SQL Express en nuestra computadora, podemos no utilizar la SQLite, pero digamos, esta es una opción bien interesante para usuarios que no quieren complicarse. Aquí vamos a hacer el login de las credenciales que dijimos antes y le vamos a permitir el Quick Start que estaba hablando. Aquí, bueno, ahora nos recibe el home o la página de inicio de el gateway de Ignition. Entonces acá vamos a tener la opción de descargar de una vez el lanzador del designer, que es la herramienta que nos va a ayudar a desarrollar. Entonces de una vez lo vamos a descargar. Se va a instalar bastante, perdón, se va a descargar bastante rápido y de una lo voy a correr para instalarlo. Entonces bueno, vamos a dar aquí next. En este caso no le voy a hacer un desktop shortcut y le voy a pedir que bueno, que se instale igual en el centro de aplicaciones del disco duro. Y ahora vamos a lanzar el designer. Entonces, el designer lo primero que nos aparece es, bueno, cuáles gateways tenemos disponibles. Yo puedo tener diferentes servidores o gateways de Ignition disponibles y a partir de ahí abrir designers para cada uno. Aquí vamos a abrir un designer que es del servidor que tengo instalado, que justo acabo de instalar. Aquí nos va a aparecer la ventana de credenciales. Nos vamos a poner las credenciales que pusimos en el gateway. Ya nos va a permitir abrir el Ignition Designer. Entonces aquí con el Quick Start ya viene un proyecto ya hecho. Yo puedo crear uno nuevo, pero vamos a abrir justamente este. Antes de mostrarles más del designer, aquí en la pantalla principal del home vemos que el Quick Start nos va a llevar a través de la exploración, que bueno, ya instalamos Ignition, ya pusimos el Quick Start, descargamos el designer y abrimos un proyecto. Entonces aquí yo también puedo lanzar de una vez los Vision Clients o los Perspective Workstation o las sesiones de Perspective. Entonces si necesito darle un enlace a los clientes de los usuarios del Ignition, sería este.
o bien el que yo configure. Ahorita yo estoy corriendo Ignition acá en local, entonces pues una IP local. Sin embargo, cuando un usuario externo quisiera consultar la aplicación, pues obviamente va a tener que buscar mi IP con el puerto de 8088 en este caso, que es el por defecto que he configurado. Si vamos a la pantalla de status, vamos a ver que el Ignition nos va a dar status de los consumos del CPU. Vamos a ver si hay, tenemos la opción de redundancia y si hay un gateway network donde haya otros servidores de Ignition corriendo. También vamos a ver cuántas bases de datos tenemos conectadas, cuántos equipos tenemos conectados, por tanto cuántas conexiones de OPC también, que puede incluir equipos u otros servidores de OPC, sesiones de diseñador abiertas, sesiones de perspectiva abiertas, de Vision abiertas, y podemos ir a administrar todos estos servicios. Una cuestión aquí interesante que puedo ir a corroborar de una vez es cuáles módulos tengo instalados. Ahorita tengo bastantes módulos, todos corriendo en modo prueba, pero si quisiera más módulos que tal vez no están instalados en la instalación común, podemos volver a nuestro archivo de acá y por ejemplo si yo necesitara módulos de partners estratégicos, por ejemplo los módulos de MQTT o ULSDK, puedo hacerlo a través de esa página. Si quisiera los módulos de Cepasoft, tengo que ir a descargarlos en la página de Cepasoft. Vamos a instalar por ejemplo el MQTT Engine para que ustedes vean cómo se puede instalar un módulo que no tiene que ser el que viene por defecto de Ignition. Entonces aquí ya descarga el módulo y aquí lo que vamos a hacer en módulos es, entonces vamos a ir a configuración, vamos a ir a módulos y vamos a instalar un módulo. Entonces vamos a tener esta pantalla, vamos a ir al final y vamos a ver esta parte que dice instalar o actualizar un módulo. Entonces esto nos va a permitir seleccionar un archivo. En este caso vamos a abrir el archivo del MQTT Engine que acabamos de descargar y le vamos a dar clic en install. El acuerdo de uso de Cirrus Link, vamos a dar a aceptar, que está aquí al final, check, y aceptar licencia. Entonces vamos a usar este certificado de autoridad de momento y vamos a instalar el módulo. Ahora sí, ya tenemos o deberíamos tener nuestro módulo instalado en Kusoka en la parte de Cirrus Link Solutions, en la parte de módulos. Entonces en este menú izquierdo tenemos tres opciones. Una es el Home o el inicio, donde podemos ver recursos de Ignition, como el diseñador que descargamos, como el cliente de visualización, la estación de trabajo, el Session Launcher, y podemos ver información importante como puede ser el enlace al Inductive University, recursos del Ignition Exchange, la documentación de Ignition, los foros. Podemos obtener nuestra licencia Ignition Maker y podemos ver apéndices y otras funcionalidades en referencia con Ignition. La parte de status, como mencionaba antes, podemos ver todo lo que requiere o conlleva administración e información importante y relevante de nuestro servidor. Y en la parte de configuración, como lo hicimos con el módulo, podemos configurar una serie de condiciones o sistemas que tenemos en el servidor de Ignition. Por ejemplo, instalar un módulo que ya lo hicimos o activar una licencia. Justo ahora que instala el módulo, el Ignition Designer se tuvo que reiniciar. Entonces, justo ahora lo estoy levantando para mostrarles a ustedes cómo se ve el Ignition Designer. Acá en el Ignition Designer ya tenemos, gracias al Quick Start, tenemos una serie de tags que vemos aquí a la izquierda. Entonces el Ignition Designer es un ambiente de desarrollo
para utilizar Ignition. Como en toda aplicación tenemos las diferentes opciones y de ventanas, gestión de proyecto, componentes, alineamientos, etcétera, que son opciones que podemos usar cuando vayamos desarrollando. Lo primero que tenemos en esta barra a la izquierda es el buscador de proyecto, donde vamos a ver las propiedades del proyecto y los módulos que, aprovechando los módulos que tenemos instalados, ya sea Perspective, Vision, reportes, name queries u otras funciones que podemos hacer en Ignition. Luego de esa parte tenemos justo el tag browser. El tag browser nos va a dar información de los tags que tenemos, dependiendo de las fuentes de tags, que son pues, muchas veces PLCs o dispositivos que ya tenemos agregados. Entonces podemos agregar fuentes de tags y el startup me permite a mí tener tags simuladas de momento para poder desarrollar aplicaciones. De momento eso es todo para este video. En otros videos vamos a ver cómo desarrollar aplicaciones usando Ignition. Muchas gracias.